Buena gente, hoy le traigo una recetita. Es un gazpacho. Vamos a utilizar estas tortillas que yo he comprado, un gazpacho manchego, y lo vamos a hacer. Acá le muestro. Acá tengo mi conejito que ya está cortado. Yo lo enjuagué un poco para sacarle los huesitos porque no me gusta después encontrarme los huesitos en el gazpacho. Esto es una comida originaria de acá de España. Vamos a usar esto para condimentar. Se utiliza que es la plebeya, que esto es un arbusto como si fuera el tomillo. Tiene ramas así como arbusto y es originario de acá de la Comunidad Valenciana. No sé si lo encontraremos en todos los países. Le comparto esto porque es una comida originaria de acá y para que vean también lo que comen en la Comunidad Valenciana. Está muy rico, es como si fuera un caldo y se le pone estas tortillas, ¿no? Queda muy rico. Acá tenemos nuestro gazpachero que le vamos a poner un sobrecito. Yo voy a hacer para 4 personas. Tengo la cebolla picada que lleva un cubo de esto y tengo el aceite medido. Puse una cucharadita por cada persona, ¿no? Le puse 4 cucharadas para que no quede demasiado grasoso. Y acá tengo mi caldo que lo he comprado. Bueno, compré ese en bajo en sal de pollo. Y acá tengo mi mate que me lo voy a preparar ahora mientras se prepara esto. Así me tomo unos matecitos. Bueno, nada, vamos a empezar con la recetita. Vale, yo antes que nada ya tengo mi olla en el fuego. Vamos a poner nuestro aceite. Tenemos que freír muy bien la cebolla. Primero la cebolla. Cuando la tenemos bien hecha, le vamos a introducir el conejo y lo freímos. En tanto, acá les muestro cómo yo preparo mi mate. Acá tengo mi bombilla. Vamos a poner, yo pongo un poquito de yerba de amanda, que la encuentran en Mercadona o en casi todos los supermercados. Acá en Consum también hay, en España. Un poquito de CBC. La compré en el Family Cash. Esta, CBC. Esta Amanda, después de la Tranquera, hay muchas marcas. Y yo le pongo azúcar al primero, después ya me lo tomo amargo. ¿Ve cómo está ubicado esto? Le dejamos más yerba mate de este lado. Y acá en este agujerito que nos hemos creado, para que no se nos queme toda la yerba mate, vamos a poner nuestra agua. Ahí les muestro. Sin cubrir demasiado. Hoy tenemos 2 recetas por una: mates y gazpacho manchego. Mientras que espero que se haga, me voy tomando unos matecitos. ¿Ven? Así, sin poner tanta agua. Eso hace que dure más la yerba mate, sin que se queme y nos queden los palos flotando ahí. Queda buenísimo. Bueno, acá como ven, está friendo nuestra cebollita, todavía le falta, tiene que quedar bien doradita para que le agarre más gusto. La mezclamos. Ahí empieza, le falta todavía.
a tomar color. Me encanta el perfume de la cebolla cuando fría. Y con el conejito no saben lo que es. Esta es una receta muy antigua y una receta pobre de acá de España. Vale, como ven, acá ya tengo mi cebollita. Vamos a poner el conejito. Yo lo enjuagué un poquito, como les comenté, porque así si tiene algún huesito que esté sueltito, se sale. Vamos a traer los higaditos, que también le da sabor. A ver, si están en Italia lo pueden hacer con una liebre también. Que yo conozco un montón de gente que cuando trabajaba en Busano, en la locanda Cacciatore, me traían toda la salvallina, o sea, las cosas salvajes para hacer, ¿no? Esto se podría hacer tranquilamente con una liebre, que también debe quedar riquísimo. El paisán a mí no me convence, porque una carne muy salvaje, muy olorienta, no. En cambio el conejo es una carne blanca que no tiene, es muy rica, no es fuerte como carne. Lo doramos bien, lo sellamos para que no se nos suelten nuestros huesos. Queda la cebolla pegada, no. Vamos a poner un poquito de pimienta, porque el gazpachero ya trae un poquito de perejil ya, no mucho porque si no queda fuerte. Sal. Le voy a poner 1 litro de caldo. Después vemos hasta dónde queda. Le voy a poner un dado. Yo digo dado, es esto, el ave creme. Como dicen en Argentina, caldito de gallina. Hay que romperlo porque este no viene, ve cómo viene seco. Pero tiene muy buen sabor. Ahí. Le vamos a poner un gazpachero. A ver, el gazpachero lo que tiene adentro, si ustedes no lo encuentran en su país, lo que le pueden poner es pimienta, prevella, que es como el tomillo, un poquito de tomillo también, y clavo de olor. Muy poco clavo, porque malo que tiende es el tomillo y todas esas hierbas provenzales así, que tienden a salir más el sabor. Como para que a ustedes hagan el mejunque, miren, esto es poquitito lo que trae, ¿ves? Se le pone el gazpachero así y dejamos hervir por 1 horita. Si ven que se va a restringir, o sea que me sale el italiano, si ven que se consume demasiado el caldo, se le puede ir agregando un poquito de agua, que quede siempre a esta altura,
porque después vamos a poner nuestras gachas, tortillas, que vienen así quebradas, y entonces necesitamos el caldo, ¿no?, para que se cocinen. Ay, me disculpan si yo soy media para hablar, porque a veces se me confunde el italiano con el español de acá de España, con el argentino, y me sale todo un dialecto que, bueno, pido disculpas. En los comentarios ya me dicen, y si no entienden algo de lo que digo, me lo preguntan, que yo se lo respondo. Vale, vamos a poner nuestros gazpachos acá para abrirlos un poquito, porque como vienen en la bolsita y vienen un poquito pegados, para que se separen. Vale, ahora tenemos nuestro caldo que está hirviendo. Vamos a pasar a poner nuestras migas de tortilla. Esta es la cantidad, no le voy a poner todo porque va a ser demasiado. Dejamos cocinar unos minutos para que no se desgachen. Hay que ir moviéndolos de vez en cuando para que no se peguen en el fondo, porque como es una masa de harina, si se deja mucho ahí hirviendo, no es pasta que no se va a pegar abajo, o sea, tiende a pegarse. Pero quedan espectacular, chicos. Bueno, les dejo esta recetita y los invito a suscribirse a mi canal. Ya esto lo tenemos. Y espero que les guste la receta. Y bueno, y síganme. Y un cariño grande para todos.